Capítulo 10. Metamemoria. Punto 10.1. Introducción. La metamemoria es un caso particular de un conjunto de procesos que se conocen como metacognición, es decir, cuando la cognición se mira a sí misma. John H. Flavel acuñó el concepto de metacognición, un proceso mental de alto nivel que involucra dos componentes. Primero, el conocimiento sobre nuestros procesos mentales, que sería supervisión, y el segundo, la regulación o control de la cognición. La investigación sobre la metamemoria estudia las creencias que las personas tienen sobre el funcionamiento de su memoria, cómo supervisan o monitorizan sus procesos de recuerdo y de olvido, y cómo los controlan o regulan. La segregación entre memoria y metamemoria es un ejercicio artificial con una finalidad pedagógica y expositiva. En realidad, los procesos metamemorísticos son parte integral e indisoluble del discurrir del proceso dinámico de recordar y de olvidar. A lo largo de la cadena de montaje del proceso constructivo de la memoria, evaluamos los resultados parciales obtenidos y, como consecuencia, desplegamos las acciones necesarias para optimizar el recuerdo y el reconocimiento de los contenidos que se nos demanden. Podría decirse que la metamemoria es memoria en acción y que cualquier proceso de adquisición, retención o recuperación conlleva el despliegue inevitable de los procesos metamemorísticos. Punto 10.1.1. Un esquema general del estudio de la metamemoria. La investigación sobre la metamemoria se ha focalizado en un conjunto limitado de tópicos clave relacionados con los dos componentes de todo proceso metacognitivo y con las fases clásicas del aprendizaje. Nelson y Narens propusieron un esquema integrador con estos ingredientes, el cual ha sido actualizado después por Dunlowski y colaboradores. Y bueno, aquí tenemos en la figura 10.1 este esquema. El esquema supone una integración armoniosa entre los dos mecanismos generales de la metamemoria, supervisión y control, las fases generales del proceso de aprendizaje en los que intervienen esos mecanismos. También permite integrar todos los tópicos y paradigmas de investigación que forman parte del campo de estudio de la metamemoria. Punto 10.2. Procesos de supervisión de la memoria. Punto 10.2.1. Juicios de aprendizaje, FDA y JDA. Son juicios sobre la capacidad para aprender o recordar un determinado elemento en un momento futuro. Nuestra capacidad para evaluar hasta qué punto un ítem concreto será recordado, juicio de aprendizaje. O cómo de fácil o difícil será de aprender, que sería juicio de facilidad de aprendizaje. Las cuestiones más relevantes al respecto han sido, en primer lugar, cómo de exactos son estos juicios y qué factores o variables afectan a su magnitud y precisión. En segundo lugar, qué información o claves de entre toda la información disponible utilizan los individuos a la hora de emitirlos. Juicios de facilidad de aprendizaje, FDA. Cuando te estás preparando para un examen, quizás lo primero que hagas antes de empezar a estudiar sea examinar los contenidos y tratar de juzgar cómo de difíciles o fáciles serán de aprender. Estos juicios pueden ser muy importantes para el resultado final del examen, porque de su resultado dependerá en parte la cantidad de tiempo que dediques a estudiar y repasar para cada parte del temario, y también la manera en que organizarás el aprendizaje. Los juicios de facilidad de aprendizaje, FDA, son juicios sobre cómo de fácil o difícil será de aprender un determinado material. Han recibido escasa atención en la literatura científica. En comparación con los juicios de aprendizaje, JDA, hasta fechas muy recientes, a pesar de su potencial relevancia para determinar cómo nos comportamos a la hora de aprender, cuánto tiempo dedicamos al aprendizaje de cada material y, por lo tanto, el grado de aprendizaje que podemos llegar a obtener. Este tipo de juicios metacognitivos se suelen realizar al comienzo del aprendizaje, antes de que se hayan
antes de que haya comenzado la fase activa de estudio. Por lo tanto, se definen como juicios previos, prospectivos, al aprendizaje de un ítem determinado, sobre lo fácil o difícil que será aprender ese ítem en concreto o en relación al resto. La definición original de juicio FDA de Nelson y Narens indica que deben ser juicios realizados antes del aprendizaje de un ítem. Una definición un tanto restrictiva que conlleva problemas, puesto que es posible que haya existido cierto contacto previo con los ítems. Jensted y colaboradores proponen una definición algo menos restrictiva, que señala los juicios FDA como aquellos que se realizan al comienzo del proceso de aprendizaje, antes de que el estudio activo comience. La situación experimental básica implica presentar a los participantes una serie de ítems uno por uno y pedirles que realicen un juicio para cada uno de ellos respondiendo a una pregunta del siguiente tipo. ¿Cómo de probable es que puedas aprender ese ítem para la próxima prueba de memoria? Habitualmente, los participantes responden evaluando la probabilidad de recordar el ítem en una escala o elaborando un ranking de los ítems desde el que estiman será aprendido con menor probabilidad hasta el que juzgan que podrán aprender con mayor facilidad. Variables que afectan los juicios FDA. Al realizar juicios FDA, las personas pueden utilizar una gran cantidad de claves, pero dada su naturaleza y el momento en el que se desarrollan ese tipo de juicios, la fuente principal de información está constituida por las características del material a aprender y por la manera en que el material se presenta. Sin embargo, los procesos que ocurren una vez estudiado el material no son una fuente de información tan relevante, ya que no están disponibles justo antes del aprendizaje, momento en el que se emite el juicio. Algunas de estas características son la longitud de la palabra, la frecuencia de aparición de la palabra en el lenguaje, el contacto que la persona ha tenido previamente con esa palabra, el nivel de concreción o abstracción y el grado de relación semántica entre los diferentes materiales. Con independencia de las claves empleadas a la hora de emitir juicios, estas pueden afectarles de dos maneras distintas. Uno, alterando la magnitud del juicio, es decir, aumentando o disminuyendo la estimación sobre la facilidad de aprendizaje de los ítems, con independencia de lo ajustado a la realidad que éste sea. Y segundo, modificando el ajuste del juicio, su capacidad para predecir el aprendizaje real, precisión. Ambas dimensiones y los factores que pueden afectarlas pueden ser diferentes. Las personas pueden utilizar información que sea muy poco o nada útil para predecir el aprendizaje futuro, en cuyo caso los juicios verán afectada su magnitud, pero no su ajuste o precisión. También podría ocurrir al contrario, que una clave presente en el material a aprender permita un mejor ajuste de los juicios de facilidad de aprendizaje sin afectar su magnitud. Variables que afectan a la magnitud de los juicios FDA. Richardson y Erlebaicher realizaron el primer trabajo sobre las claves implicadas en la emisión de juicios FDA. Presentaron una serie de pares de palabras y sílabas que diferían en el grado de semejanza en el significado entre los elementos del par. Los participantes evaluaron cómo de rápido serían a la hora de aprender cada par de ítems. Los resultados indicaron que los juicios de los participantes se relacionaban con el grado en que los elementos del par compartían significado. Significados más similares, igual, más fáciles de aprender. Después, otros se centraron en qué características del material a aprender afectaba la magnitud de los juicios FDA. Mazzoni y colaboradores pidieron a los participantes que realizasen juicios FDA empleando listas compuestas de productos habituales en la cesta de la compra, etiquetándolos según su frecuencia.
Los resultados muestran que los juicios sobre lo fácil o difícil que sería recordar un ítem más adelante dependían de lo frecuente o habitual que resultase ese elemento en la cesta de la compra, incluso aunque las pruebas de memoria posteriores no mostraron diferencias en el recuerdo real entre los productos más o menos frecuentes. Johnson y Lindstrom han intentado hacer una revisión más amplia de los factores que afectan a estos juicios. Con una escala multidimensional evaluaban diferentes dimensiones de los nombres utilizados como material. Encontraron 3 características principales que podían afectar a la magnitud de los juicios. Primero, su frecuencia de uso. Segundo, lo concreto o fácilmente imaginable que fuese el ítem. Y tercero, la longitud de la propia palabra. Los elementos más cortos eran juzgados como más fáciles de recordar. La menor edad y el mayor nivel de pericia o conocimiento también aumentan magnitud de estos juicios, incluso aunque la magnitud se relacione negativamente con la precisión de los mismos. Los juicios FDA también se ven afectados por otros factores como la manera en que se presentan los materiales. El orden en que se presentan los materiales afecta a los juicios FDA. Dunlowski y McVeigh encontraron que los pares de palabras relacionados semánticamente se juzgaban como más fáciles de aprender si previamente se habían presentado otros pares de palabras no relacionados semánticamente, en comparación a si se metía al juicio sin haber juzgado antes los pares de palabras no relacionados. Jemstead y otros autores han relacionado esto con un efecto de anclaje. Los individuos utilizarían sus primeros juicios a modo de ancla para establecer el nivel de facilidad de aprendizaje y ajustarían sus juicios posteriores en relación a los primeros. El formato en que se presenta el material que debe aprenderse también afecta a la magnitud de los juicios FDA. Peinircioglu y colaboradores mostraron que fragmentos de música eran juzgados como más sencillos de aprender si se presentaban de manera simultánea para ser oídos y escuchados, en comparación con otra condición en la que se leían y escuchaban por separado. Sin embargo, este efecto nunca se ha extrapolado a otros materiales diferentes a los investigados originalmente. Variables que afectan a la precisión de los juicios FDA. A pesar de la multitud de factores que pueden relacionarse con los juicios FDA, su uso no implica que vayan a mejorar la precisión con la que estos se realizan. Para que esto ocurra, la información empleada debe ser capaz de predecir el grado de aprendizaje que se alcanzará realmente. Esa información debe ser utilizada de manera adecuada por los individuos. Los estudios sobre la precisión de los juicios FDA muestran un ajuste pobre con el rendimiento en tareas de memoria y revelan una importante variabilidad entre las investigaciones realizadas. La clave de esta variabilidad y, por tanto, el principal factor que afecta a los juicios FDA parece ser la existencia de características que diferencian a los ítems. Si los distintos ítems a memorizar contienen diferentes valores de una característica que es una buena predictora de la facilidad con la que el ítem se aprenderá, los juicios FDA tendrán una mayor resolución debido a que los participantes serán capaces de discriminar entre los elementos más fáciles y los más difíciles de aprender. Jemstead y colaboradores, en un estudio sobre la precisión de los juicios FDA, señalan que su resolución está afectada por el tipo de medida de memoria con la que se compara. Su resolución aumenta cuando se comparan con un criterio binario y disminuye si se analiza su relación con el número de veces que será necesario estudiar un ítem para poder recordarlo. Por tanto, los factores más relevantes a la hora de que los juicios FDA sean predictivos de un aprendizaje posterior son: 1. Que los diferentes ítems a aprender varíen entre sí en su dificultad de aprendizaje. Y 2. Que el juicio se realice sobre un criterio binario. Juicios de aprendizaje, JDA. Si alguna vez
que has examinado el temario del examen y realizado una serie de juicios sobre lo fácil o difícil que puede resultarte aprender cada contenido concreto, FDA, decides comenzar a estudiar en profundidad cada uno de los temas. Durante el estudio seguramente también realizarás una serie de juicios sobre tu progreso. En particular, cuando termines de estudiar una parte concreta, te preguntarás si has aprendido tan bien el material como para ser capaz de recordarlo durante el examen. Esto te podrá ser muy útil a la hora de decidir cuándo dejar de estudiar o cómo repartir el tiempo de estudio según vayas acercándote al examen. Los juicios de aprendizaje JDA consisten en predicciones sobre el futuro rendimiento de nuestra memoria tras el aprendizaje de un material determinado. A diferencia de los juicios FDA, que han recibido una enorme atención por parte de los investigadores desde la segunda mitad del siglo XX, Arbuckle y Cuddy realizaron el primer trabajo sobre estas predicciones de memoria durante la codificación. Pidieron a los participantes estudiar una lista de pares asociados. Después tenían que indicar bien mediante una respuesta binaria o en una escala Likert de 5 puntos si serían capaces de recordar cada ítem. Los resultados mostraron que los individuos eran capaces de realizar ese tipo de juicios con cierta precisión, o al menos por encima del nivel de azar, lo que significa que aquellos elementos cuya predicción fue sí eran recordados con mayor probabilidad que aquellos cuya predicción fue no. A partir de este primer estudio, siguieron otros trabajos puntuales durante los años 70 y 80 del siglo XX. Groninger investigó el efecto que diferentes tipos de palabras podrían tener sobre las predicciones de aprendizaje. Sus resultados indicaban, en línea con el trabajo anterior, que los participantes eran capaces de realizar estos juicios con cierta precisión. Los participantes eran sensibles al tipo de material presentado, dando juicios de aprendizaje más elevados para las palabras con contenido emocional. Surgieron trabajos que darían lugar a descubrimientos que serían el germen de desarrollos posteriores. Por ejemplo, King, que estudió el efecto del estudio repetido y de la recuperación de la información sobre los JDA, demostraron que los juicios de aprendizaje eran más elevados y precisos para los materiales en los que se había intercalado fase de estudio con pruebas de memoria, en las que debían tratar de recuperar la información aprendida, lo que anticipaba algunos de los modelos posteriores sobre el funcionamiento de los JDA. La metodología empleada para estudiar los JDA ha permanecido relativamente invariante a lo largo del tiempo. En el paradigma clásico, los participantes deben memorizar los materiales uno a uno. Inmediatamente tras la presentación de un elemento o tras un intervalo de tiempo determinado, deben juzgar la probabilidad de que puedan recordar el objetivo más adelante, normalmente ante la presentación de la clave, o alternativamente la probabilidad global de recuerdo del conjunto de ítems. Este paradigma ha sufrido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a diferencia del estudio original de Arbuckle y Cuddy, en el que los juicios solían darse utilizando una escala Likert de 5 puntos, en trabajos más actuales deben hacerlo en términos de probabilidad de acertar en una tarea de memoria futura, lo que permite la integración de las dos medidas más usuales de precisión de los juicios metamemorísticos: la calibración o precisión absoluta y resolución o precisión relativa. Variables que afectan a los JDA. La situación ideal es aquella en la que las predicciones de un individuo sobre la memorabilidad de los ítems son sensibles a las condiciones que afectan al rendimiento en una prueba de memoria, a la vez que son insensibles a los factores o condiciones que no tienen efecto sobre el recuerdo posterior. Las investigaciones señalan que el ajuste de los JDA a esta situación ideal es modesto o moderado en el mejor de los casos, y que existen muchas situaciones en las cuales los juicios de los individuos son sensibles a situaciones que no tienen ningún o tan solo un mínimo efecto en la memoria y viceversa. Variables que afectan a la magnitud de los JDA.
La magnitud de un JDA puede verse afectada por dos grandes grupos de factores. Primero, los que tienen que ver con la información o el objeto que debe ser recordado. Y segundo, aquellos que están relacionados con las condiciones del estudio y las pruebas de memoria. En cuanto a los factores relacionados con los ítems, ya en el trabajo de Arbuckle y Cuddy se encontró que las estimaciones de aprendizaje eran mayores para los pares de palabras relacionados que para los no relacionados, un resultado que ha sido replicado en multitud de ocasiones y que ocurre incluso cuando la mayor relación semántica entre las palabras de cada par afecta negativamente al rendimiento posterior de la memoria. Otros factores tienen que ver con las características del propio ítem. Al igual que vimos para los juicios FDA, se proporcionan JDA más elevados para palabras concretas en relación con las abstractas. Se meten juicios de aprendizaje superiores para palabras con contenido emocional, incluso aunque éste no esté relacionado con la memorabilidad posterior de los ítems. La apariencia física de la información a memorizar también puede afectar a la magnitud. Las condiciones en las que se realizan los procesos de codificación y recuperación también afectan a la magnitud en los JDA. Sin embargo, esta influencia no siempre concuerda con una influencia real en las pruebas de memoria, lo que hace que la magnitud de los juicios pueda verse modificada sin cambios reales en la memorización. Uno de los factores principales que afectan a la magnitud de los JDA es la profundidad de procesamiento durante la codificación de los ítems. Un buen ejemplo es el estudio de Shaw y Gray. Los participantes tenían que aprender una serie de palabras asociadas con tres tipos de claves: letras, rima y categoría o descripción. Después del aprendizaje, debían emitir JDAs sobre la probabilidad de recordar la palabra cuando se les presentase la clave con la que se estudió. Los juicios fueron, en parte, sensibles a los niveles de procesamiento, dando juicios más elevados para los ítems que habían sido estudiados con claves semánticas respecto a los que habían sido estudiados con claves ortográficas. Sin embargo, los juicios no fueron sensibles a la diferencia entre las claves semánticas y las basadas en la semejanza fonética, a pesar de que los primeros fueron recordados con mucha mayor probabilidad. Este patrón mezcla el uso correcto de parte de la información relevante para la realización de juicios de aprendizaje y la incapacidad para utilizar otra parte de la información. Por ejemplo, los individuos parecen capaces de reflejar en la magnitud de sus juicios las diferencias entre las pruebas de recuerdo y de reconocimiento, el número de ítems que tienen que aprender, el uso de diferentes estrategias durante el estudio o incluso el conocimiento adquirido en experiencias previas de aprendizaje. Pero parecen tener dificultades para ponderar dos de las variables más relevantes a la hora de predecir el recuerdo posterior: el estudio distribuido y el efecto de la prueba. A pesar de que las personas podemos en cierta manera predecir qué sí y qué no recordaremos en el futuro, estas predicciones distan mucho de ser perfectas y están sujetas a sesgos, errores y omisiones en la utilización de la información disponible. Variables que afectan a la precisión relativa de los JDA. Una persona en una situación de aprendizaje debería ser capaz de proporcionar JDA más elevados para la información que después será realmente recordada y más bajo para aquellas que no será capaz de recordar. El grado de ajuste a esta situación real constituye su precisión relativa o el orden de los JDA en relación con el rendimiento real de la memoria. Los factores que más han atraído la atención sobre la precisión relativa de los JDA son: primero, el número de ensayos de práctica o estudio. Segundo, el momento en el que se realizan los juicios. Tercero, el efecto de la prueba o los intentos de recuperación. Los dos primeros dan lugar, además, a dos efectos ampliamente estudiados: el efecto de intraconfianza debido a la práctica y el efecto de la demora de los JDA. Número de ensayos de estudio y el efecto de infraconfianza debido a la práctica. El hecho de que cuantas más veces se estudie algo, mejor se recordará,
es la estrategia de estudio-aprendizaje más extendida. Sin embargo, ¿se traduce en una mejora en la capacidad para evaluar nuestro aprendizaje? Goriat y colaboradores pidieron a los participantes que estudiaran una serie de ítems, pares asociados y realizaran JDA sobre cada uno. Este procedimiento, estudio, JDA, prueba, se repitió varias veces con los mismos ítems. El rendimiento mejoraba tras cada fase de estudio en la prueba de memoria. Sin embargo, en lo que respecta a los JDA, aparecieron dos fenómenos contrapuestos. Primero, una mayor precisión relativa, resolución, con cada ensayo de estudio, quizás porque al intentar predecir su rendimiento tras el primer ensayo estudio-prueba, los participantes basan sus siguientes JDA en el resultado de sus intentos de recuperar cada ítem durante los ensayos precedentes. Esto aumenta su precisión relativa, debido a que la recuperación con éxito de un ítem en una prueba previa es un potente predictor de su recuperación en una prueba posterior. Y segundo, un efecto de infraconfianza asociado a la práctica, algo contraintuitivo. Su precisión absoluta fue cada vez peor debido a que subestimaban el grado en que mejoraría de manera general tras las sucesivas fases de estudio y prueba. Este fenómeno, Goriat, es muy robusto, bajo condiciones muy diferentes, e incluso persiste cuando se da feedback a los participantes sobre los ítems que han acertado. Pudiera ser debido a que los participantes basarían sus JDA durante el segundo ensayo en el rendimiento que han obtenido en la tarea de recuerdo durante el primer ensayo, dando lugar a JDA muy bajos para aquellos ítems que no fueron capaces de recordar, sin tener en cuenta que algunos de esos ítems sí serán recordados en el siguiente ensayo. El momento temporal y el efecto de la demora sobre los juicios de aprendizaje. A comienzos de los años 90, Nelson y Dunlosky idearon una técnica sencilla e intuitiva que permitía mejorar en gran medida la resolución de los JDA. Su investigación partió de una curiosa observación. La gran mayoría de los trabajos que analizaban JDA lo hacían pidiendo a los participantes que emitiesen sus juicios inmediatos, justo después de estudiar un ítem concreto. Compararon estos juicios inmediatos con otros juicios demorados que algunos de los participantes realizaron entre 30 segundos y varios minutos después de la presentación de cada ítem. Al igual que en estudios anteriores, la precisión relativa de los JDA inmediatos fue baja o moderada. Sin embargo, la introducción de una pequeña demora entre el estudio y la emisión del juicio llevó su resolución hasta más de 0,9, cerca del ajuste perfecto. Nelson y Dunlosky propusieron la primera hipótesis explicativa de estos resultados, la monitorización de doble memoria o MDM. Según esta propuesta, cuando los individuos realizan un JDA, evalúan la información contenida tanto en sus memorias a corto plazo y memoria a largo plazo. En los juicios inmediatos, la información se encuentra en la memoria a corto plazo, lo que interfiere con la capacidad para evaluar si también se encuentra en la memoria a largo plazo. Si el juicio es demorado, la información ya no estará presente en la memoria a corto plazo y los individuos podrán evaluar correctamente la accesibilidad del ítem en la memoria a largo plazo, lo que aumenta la precisión de los juicios. La hipótesis asume que el mecanismo explicativo de los JDA es metamemorístico. Spellman y Hoare propusieron una explicación alternativa bajo la asunción de que el efecto de la demora era un fenómeno fundamentalmente memorístico. Denominaron a su hipótesis la profecía autocumplida o SFP, que se basaba en el efecto que los sucesivos intentos de recuperación de un ítem de la memoria tienen sobre la propia huella de memoria. La recuperación exitosa de un ítem de la memoria aumentaría la probabilidad de que sea recordado más adelante. Este efecto es mínimo en los juicios inmediatos puesto que todos los ítems están disponibles,
pero adquiere mucha más importancia tras una demora, cuando muchos de los ítems son más difíciles de recuperar. Por lo tanto, la recuperación exitosa será un mejor predictor del rendimiento posterior cuando se realiza tras un tiempo de demora. El mero acto de realizar un JDA demorado mejoraría el recuerdo de los ítems recuperados y, de una manera indirecta, la resolución de los JDA. El efecto de la prueba. El intento de recuperación de un ítem durante una prueba también incrementa la precisión relativa de los JDA. El efecto de la prueba fue descrito por King y colaboradores, quienes encontraron que los participantes que eran sometidos a ensayos de prueba durante los periodos de estudio emitían JDA más precisos que los que solo estudiaban el material. Se ha replicado y extendido a cualquier otra condición que exija la recuperación de los ítems, incluso en ausencia de una prueba de memoria como tal. Las explicaciones de ese efecto son las mismas que las que se dan para el efecto de la demora sobre los juicios de aprendizaje. Explicaciones teóricas de los JDA. Las diferentes aproximaciones teóricas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Primero, explicaciones basadas en el acceso directo al trazo de memoria. Y segundo, explicaciones basadas en mecanismos inferenciales. Explicaciones basadas en el acceso directo al trazo de memoria. Arbuckle y Cuddy se basaron en la idea de que los participantes realizaban sus JDA evaluando la fuerza del trazo de memoria de cada ítem, lo que implica que los individuos poseen acceso privilegiado a los contenidos de su memoria y, por lo tanto, pueden evaluar cómo de efectivo ha sido el proceso de codificación y ser capaces de diferenciar entre aquellos elementos que han sido aprendidos y los que no. Este es el principio fundamental de todas las propuestas basadas en el acceso directo al trazo de memoria. Los JDA son traslaciones directas de los contenidos de la memoria a la escala empleada para emitir el juicio. Estas explicaciones no han recibido apoyo empírico. La razón es que cualquier hipótesis basada en el acceso directo a la información memorizada supone una fuerte correspondencia entre memoria y JDA, algo que está lejos de cumplirse. Explicaciones basadas en mecanismos inferenciales o heurísticos. La asunción básica de estas explicaciones es que los individuos, en lugar de tener acceso directo a los contenidos de su memoria, utilizan una amplia variedad de información disponible durante el proceso de aprendizaje. Esta prueba puede incluir información relativa al tipo de material aprendido, la recuperación de un ítem concreto en un momento anterior, el tipo de prueba que se utilizará o la forma en que se presenta la información. Las primeras teorías surgieron con el objetivo de explicar ciertas características de los JDA y, por lo tanto, no suponían explicaciones completas de los mismos. Es el caso de la hipótesis de la facilidad fluidez de procesamiento, desarrollada por Begg y colaboradores. Propone que los JDA se basan en cómo de fácil sea procesar un ítem en el momento de realizar el juicio. Si queremos aprender una serie de palabras en inglés y sus equivalentes en castellano, nos resultará más fácil para algunos pares utilizar alguna mnemotécnica que nos permita asociar fácilmente ambas palabras. Sin embargo, quizás nos resultaría difícil hacerlo. Tengo que leer el ejemplo porque si no se entiende. Por ejemplo, para carpet, alfombra, podríamos imaginarnos una alfombra metida dentro de una carpeta. Sin embargo, quizás nos resultaría difícil hacerlo para otros pares como exit, salida. De acuerdo con la hipótesis de la facilidad de procesamiento, daríamos JDA más elevados para el primer par que para el segundo, dada la mayor facilidad para procesarlo. Sin embargo, esta mayor facilidad no siempre es indicativa de un mayor rendimiento de memoria, como mostró Begg, haciendo que los participantes memorizaran palabras muy frecuentes, por ejemplo papel, e infrecuentes, bucólico. Tal y como esperaba,
Los JDA para las palabras frecuentes fueron más elevados al ser más fáciles de procesar, pero el recuerdo fue mayor para las palabras infrecuentes. Otra hipótesis que trata de explicar la manera en que los individuos llevan a cabo los JDA es la hipótesis de la fluidez de recuperación, desarrollada por Benjamin y colaboradores. Los participantes debían responder preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿qué piedra preciosa es de color rojo? Una vez dadas las respuestas, debían intentar predecir la probabilidad de recordar cada respuesta en un intervalo de unos 20 minutos sin ayuda de ninguna clave. Los JDA fueron más elevados para las respuestas más rápidas, lo que parecería indicar que el hecho de recuperar de manera sencilla una respuesta para una pregunta era utilizado por los participantes como indicativo de su capacidad para recordar esa misma respuesta en el futuro. La aproximación basada en la utilización de claves. Las dos hipótesis anteriores describen algunos aspectos de la manera en que los individuos llevan a cabo JDA, pero no pueden explicar todas las situaciones o fenómenos vistos. Este fue el objetivo del marco teórico desarrollado por Coriat en 1997, bajo el nombre de aproximación basada en la utilización de claves. Señala que los JDA están basados en la aplicación de reglas o heurísticos sobre la información disponible durante el aprendizaje. Coriat asume que no tenemos acceso directo al trazo de memoria y que los JDA serán precisos siempre que las claves empleadas a la hora de realizarlos sean consistentes con las variables que afectan al rendimiento real en una prueba de memoria. Teniendo en cuenta la investigación previa, Coriat propone una taxonomía de claves y la manera en que éstas pueden afectar a los JDA. Estas claves pueden ser de tres tipos. 1. Intrínsecas, que serían características de los propios ítems que son percibidas como influyentes en la dificultad a la hora de aprender el ítem. Segundo, extrínsecas, relacionadas con las condiciones de codificación, recuperación o cualquier otra condición de aprendizaje que no tiene que ver con los propios ítems. Y tercero, mnemotécnicas. Son indicadores internos basados en la experiencia subjetiva que sugieren en qué grado será recordado un ítem concreto. Este marco teórico proporciona una gran capacidad explicativa, en tanto que cualquier patrón de juicios de aprendizaje puede explicarse aludiendo a las claves disponibles, el peso que el individuo asigna a cada una de ellas y la correspondencia de las mismas con el rendimiento real en la prueba de memoria.